La totalidad de la experiencia humana, que se despliega en vastos escenarios que van desde la implacable tensión del campo de batalla hasta las sutiles dinámicas de la sala de juntas y desde la polarizada arena política hasta la íntima esfera de la vida personal, está irrevocablemente moldeada por una dualidad constante de decisiones, el impulso de la ofensiva y la necesidad de la contención. Aunque nuestra cultura ha erigido un altar al avance audaz, a la tenacidad inquebrantable y a la perseverancia a ultranza, la verdadera cúspide de la sabiduría estratégica reside en el segundo componente, el arte sutil, y a menudo emocionalmente gravoso, de retirarse a tiempo. Esta no es simplemente una medida defensiva. Es la jugada maestra, el movimiento contracultural que eleva a los estrategas visionarios por encima de los tiranos que cayeron por su obstinación. El retiro oportuno no debe confundirse con la claudicación o la derrota. Por el contrario, se yergue como el precursor más profundo de la victoria a largo plazo, una maniobra que, al preservar recursos y opciones, se consagra como la estrategia fundamental para salvar imperios, reputaciones y, en última instancia, el legado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este principio de retirada controlada es tan fundamental que su eco resuena a través de la esencia misma de cualquier sistema complejo y evolutivo. Lo encontramos codificado en las doctrinas militares de Sun Tzu, quien valoraba la invulnerabilidad más que la victoria total, y en las teorías modernas de la inversión de figuras como Warren Buffett, que predica la disciplina para cortar las pérdidas rápidamente. El principal enemigo de este arte no es la adversidad externa, sino la obstinación, esa prima degenerada de la legítima tenacidad. La obstinación se manifiesta como la creencia irracional de que la simple inercia, el acto de duplicar la apuesta en una mano que ya está manifiestamente perdida, tiene el poder mágico de revertir el curso de los acontecimientos. Los estudios de psicología y economía conductual identifican esta trampa como el error de la perseverancia, o, más comúnmente, el sesgo de los costos hundidos, sunk cost fallacy. Este sesgo se observa con una dolorosa regularidad. En la milicia, el general que, por orgullo o por miedo al juicio, compromete la última reserva de tropas en una batalla que la evidencia logística y táctica ya ha declarado perdida. En el emprendimiento, el fundador que, anclado en la cantidad de horas o capital invertido, sigue financiando un producto o servicio que el mercado ha rechazado de manera inequívoca. En la política y la vida personal, el líder que se aferra al poder mucho después de que su utilidad social haya caducado, o el individuo que persiste en una relación tóxica, justificando la miseria presente con el recuerdo de la inversión emocional pasada. En cada uno de estos dramáticos escenarios, la negativa a ejecutar un retiro controlado transforma un revés que era inicialmente manejable en una catástrofe total, consumiendo la totalidad del capital restante. La retirada, para ser considerada un arte y no una simple huida, exige una cualidad intelectual y moral excepcionalmente rara, la objetividad brutal. Esto significa la capacidad de despojar la situación de la pesada carga emocional del ego, de las narrativas autojustificativas y de la promesa vacía de una recuperación milagrosa. Es el reconocimiento frío y lúcido de una realidad incómoda antes de que esa realidad se imponga de forma demoledora e irreversible. El estratega que domina este principio no toma su decisión basándose en el monto de la inversión pasada, el costo hundido, sino en el potencial marginal restante. La evaluación crucial es: ¿el valor potencial que se obtendrá de mantener esta posición supera el costo marginal de cada recurso, tiempo o unidad de moral adicional gastada? Si la respuesta es negativa, el único movimiento que se alinea con la racionalidad es el pivote, la reestructuración radical o la retirada total. La historia demuestra que la lección del retiro ha sido la más difícil de aprender para las grandes potencias. Los imperios rara vez colapsan por una única derrota aplastante. Su caída suele ser el resultado de un drenaje gradual, pero constante, de recursos, moral y legitimidad en conflictos prolongados e intrínsecamente irresolubles. El Imperio Romano. La retirada romana de Britania, aunque dolorosa para la moral en su momento, fue un intento estratégico de acortar las líneas de suministro y consolidar las fuerzas en regiones de mayor importancia estratégica, cortando una costosa hemorragia periférica para preservar el núcleo del Estado. La Unión Soviética en Afganistán. La decisión de poner fin a una guerra estancada y costosa, aunque humillante políticamente, fue un intento tardío, pero necesario, de detener el consumo masivo de recursos que exacerbaba la crisis interna del imperio.
El principio es claro, el imperio que, por orgullo, se niega a encogerse tácticamente cuando las circunstancias lo exigen, es el imperio que sucumbirá por la sobreextensión, asfixiado por el peso de sus propias y desmedidas ambiciones. En el ámbito de los negocios, el arte de retirarse a tiempo es el motor de la agilidad y la sostenibilidad. Las corporaciones verdaderamente exitosas no son aquellas que nunca cometen errores, sino aquellas que han institucionalizado la capacidad de fracasar rápido y barato. Cuando una línea de producto no gana tracción, una nueva tecnología se vuelve obsoleta antes de su lanzamiento, o un mercado geográfico demuestra ser inaccesible, la métrica crítica no es cuánto se invirtió en ID, sino la velocidad con la que se tomó la decisión de detener el gasto y pivotar. El retiro en el mundo empresarial se traduce en un pivote estratégico, que no es un fracaso, sino una reorientación inteligente. Toma las lecciones duramente aprendidas del proyecto fallido y las aplica inmediatamente a una nueva oportunidad. Empresas como Netflix, que ejecutó una retirada magistral y total de su modelo original de alquiler de DVD por correo para enfocarse por completo en el streaming, o Nintendo, que transitó de fabricar naipes y juguetes a revolucionar la industria de los videojuegos. Estos no son solo ejemplos de innovación, sino de retiradas controladas de modelos de negocio obsoletos, liberando vastos recursos para un crecimiento futuro. El costo hundido de la vieja infraestructura se convierte, en retrospectiva, en una lección pagada a bajo precio, si permite que la empresa no solo sobreviva, sino que prospere exponencialmente. El verdadero temple de un líder se revela en el momento de la retirada. Un líder que ordena un retiro efectivo debe poseer coraje moral, una virtud mucho más escasa que el coraje físico. Este líder debe ser capaz de enfrentarse al juicio de sus pares, a la crítica mordaz de la opinión pública y, lo más difícil, a la decepción y el desánimo de su propio equipo, que ha luchado con fervor por la causa que ahora se abandona. Deja tu like, suscríbete y comparte. El coraje de la retirada es, de hecho, la admisión pública de un error de cálculo inicial o de un cambio irreversible en las circunstancias del entorno. Al hacerlo, el líder preserva el capital más valioso de todos, la confianza y la capacidad de luchar otro día. Por el contrario, el liderazgo fallido se distingue por el síndrome de la última batalla, donde el líder, incapaz de aceptar la imperfección o la limitación, arrastra a su equipo, empresa o nación a un final amargo e innecesario, aniquilando toda capacidad futura de acción. En la vida personal y profesional, esta lección resuena con ecos profundos. La carrera profesional que se ha estancado, la relación interpersonal que se ha vuelto destructiva, el proyecto personal que consume todo el tiempo sin ofrecer frutos tangibles. Todos son frentes de batalla, donde el individuo debe aplicar la regla de la objetividad brutal. La pregunta fundamental que debe hacerse es, ¿mi persistencia en este camino es el resultado de una noble tenacidad? ¿O es simplemente una adicción al sufrimiento disfrazada de compromiso? El retiro personal de una relación nociva es un acto supremo de autopreservación, no de debilidad. El abandono de un trabajo que drena el espíritu es un acto estratégico de reorientación vital, no un fracaso profesional. La retirada personal es la liberación de la energía psíquica y temporal que estaba inmovilizada, permitiendo que sea reinvertida inmediatamente en un camino más fructífero y sostenible. La vida se convierte en una serie continua de reajustes tácticos, donde el objetivo final no es ganar cada escaramuza, sino asegurar la victoria en la guerra general de la realización y el bienestar a largo plazo. La clave operativa para dominar el arte de retirarse reside en la previsión y la disciplina. Es imperativo establecer puntos de no retorno y criterios de éxito-fracaso claros antes de que comience la acción. Un plan de batalla estratégico debe incluir siempre una estrategia de salida antes de que se dispare el primer tiro. En el mundo empresarial, esto se traduce en indicadores clave de fracaso, o kill metrics. Antes de lanzar un producto, el equipo debe acordar un pacto inquebrantable. Si, después de X meses, no alcanzamos y número de usuarios o Z nivel de ingresos, el proyecto se detiene de forma automática. Este acuerdo preestablecido logra el objetivo crucial de desemocionalizar la decisión de retirada, permitiendo que la lógica, los datos y la evidencia sean los árbitros en lugar del orgullo o el miedo. El problema universal es que la mayoría de las decisiones de retirada se toman demasiado tarde. En el momento en que la situación se hace innegablemente insostenible, ya se ha consumido una cantidad desproporcionada de recursos.
El arte de retirarse a tiempo significa ver la curva de rendimiento y actuar en el punto de inflexión, justo cuando la pendiente empieza a volverse exponencialmente negativa, o incluso antes, basado en la previsión. Es la sabiduría de reconocer que la inercia, aunque inicialmente positiva, se transforma en una fuerza destructiva si el entorno cambia de forma fundamental. El arte de la retirada es, en su esencia, una poderosa afirmación de la humildad y la sabiduría estratégica. El estratega que se retira a tiempo no teme la percepción momentánea de la derrota, porque entiende que la verdadera derrota es la aniquilación de la capacidad futura para actuar. Al preservar sus fuerzas, su capital financiero, su reputación intacta o su paz mental, simplemente está comprando una opción de recompra en el futuro. Es la jugada que, al ceder terreno momentáneamente, garantiza la supervivencia del juego a largo plazo. Es la pieza del rey retirada del tablero de ajedrez, no porque haya sido capturada, sino porque su retiro asegura que la partida pueda comenzar de nuevo, pero con una posición estratégica y mental superior. En un mundo que exalta la obstinación ciega y la inversión ilimitada, el retiro a tiempo se erige como un acto de audacia y la jugada que salva a los imperios de la ruina total, marcando la diferencia definitiva entre un legado duradero y la extinción ignominiosa. Es, en esencia, la inteligencia estratégica aplicada a la autolimitación, el reconocimiento profundo de que a veces, el acto más fuerte, el que asegura la victoria final, es el de saber cuándo decir basta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.